Hermano, amigo, simpatizante de nuestra congregación, una vez más te doy la bienvenida a este estudio y te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y continúo invitándote para que sigas compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Pero sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, Pastor Jesús, discipulando a la iglesia. Y si nos quieres también darle clic donde dice aquí suscribirse, dale para que sea más rápido y más fácil. Y si gustas que te lleguen cada vez que subimos un estudio bíblico, una enseñanza, que te llegue la notificación a tu celular, claro, solamente dale clic a la campanita y verás que te llegará una notificación en el día y la hora en que esté al aire un nuevo estudio. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Principios Doctrinales. Y hoy en este estudio veremos también el tema la iglesia y el Estado. Y queremos basar este estudio en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablar de iglesia, muchas veces este concepto lo tenemos erróneo en diferentes grupos, y no tenemos que confundir la palabra iglesia con denominación o asociación religiosa. En el mundo hay una diversidad de denominaciones, hay una diversidad de asociaciones religiosas, hay muchas congregaciones y cada una de ellas se hace llamar iglesia. Y en ocasiones cometemos el error en creer que esa pequeña institución, esa pequeña organización o asociación religiosa es la iglesia totalitaria de nuestro Dios. Por muy hermoso que tenga su nombre, algunos le llaman iglesia verdadera, otros le han llamado la iglesia de Jesucristo verdadera, la única. Pero tú puedes llamarle a la institución como tú quieras, mas eso no quiere decir que sea la única iglesia, la única organización o grupo en el cual la Escritura le puede llamar la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús o la iglesia de nuestro Dios. La iglesia, en primer lugar, no es un grupo. La iglesia no solamente es un templo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no la determina la fama de la misma, ni tampoco su antigüedad, como tampoco su poderío, o su economía, o lo elegante de sus templos. Eso no lo determina una iglesia. Alguien puede decirte: mira, la iglesia verdadera es esta porque tenemos los templos más hermosos y más elegantes. Eso no lo determina. Otros te pueden decir: mira, la iglesia verdadera es esta porque somos la más antigua, tenemos muchos años. Tampoco eso lo determina la iglesia de Jesucristo, como tampoco su elegancia, no, ni su conocimiento. La iglesia de Jesucristo es muy diferente a todo esto que en muchas ocasiones tú o alguno ha creído que es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Sí, la iglesia es más que cuatro paredes. La iglesia es más que esa dirección donde tú o yo nos congregamos. La iglesia no solamente es algo material, estático. Por eso la palabra iglesia se deriva del griego eklesia, que quiere decir los llamados afuera,
los convocados afuera, ¿sí? La santa convocatoria de Jesucristo. Y esta convocatoria, como lo dice el texto que acabamos de leer, esta convocatoria es aquellos a los que Dios, Jesús, les dio el privilegio de continuar, de llevar su nombre, de continuar el propósito que Él trajo a la tierra, que es la de salvar, que es la de redimir, que es la de rescatar aquellas almas para su reino. ¿Y por qué digo que es un organismo vivo? ¿Por qué? Porque este organismo va cambiando, este organismo va creciendo, este organismo va aumentando conforme pasan también los años. Se vuelve tan diverso, se vuelve también tan complejo que a veces es difícil de entenderlo. Pero la iglesia de Jesucristo es una. La iglesia de Jesucristo que Él fundó, ¿sí? Que Él ha venido fundando desde que Él llamó a los primeros al reino de los cielos hasta el día de hoy. La iglesia de Jesucristo es incontable. La formamos millones de seres, de personas, de individuos que creemos en su nombre. Sí, la formamos millones de personas. La iglesia también no solamente es la que camina sobre este mundo. También conocemos que la iglesia habla de la iglesia triunfante, que es la otra parte de la iglesia, de todos aquellos hermanos nuestros en la fe que han partido ya con el Señor. Aquellos discípulos, apóstoles, pastores, miembros, predicadores que han existido desde que Jesús vino, desde antes incluso de esa iglesia que ya partió de este mundo y está esperando solamente la reconciliación eterna con Cristo Jesús. Está esperando que sea llamada y resucitada para ser una con nosotros, los que aún estamos vivos. Pero también no solamente existe la iglesia triunfante, aquella iglesia que ya venció, aquella iglesia que ya ganó, aquella iglesia que ya está salva, sino también es la iglesia transitante, que somos nosotros, tú y yo que estamos todavía en la tierra. Esta iglesia de peregrinos, esta iglesia que caminamos en luchas, en pruebas, en batallas, en guerras espirituales, esta iglesia que aún todavía no ha sido salva, esta iglesia que aún puede también perderse si no nos mantenemos fieles a Cristo Jesús. Por tales motivos, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, creemos que la iglesia del Señor está compuesta por todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Todos aquellos que han sido bautizados en su nombre. Pero no solo eso, sino también aquellos que se han alejado del pecado y luchan por vivir una vida de santidad. Estos son los tres requisitos que creemos que forman la iglesia de Cristo Jesús. Todos aquellos, en primer lugar, que han sido llamados y han entregado su vida a Cristo Jesús y han amado su nombre. 2, que han sido bautizados en agua, en inmersión en su nombre. Y en tercer lugar, aquellos que han aborrecido el pecado, que se han alejado del pecado y viven una vida apartada de Él y viven en santidad, como lo marcan las Escrituras. Estos tres argumentos que nosotros compartimos contigo están explícitos en la palabra de Dios. Esta iglesia está unida por los vínculos del amor y de la fe.
En esta iglesia no debe de haber odio, rencores, divisiones. No. El amor de Cristo, el respeto y la fe en Él son los vínculos que unen a esta iglesia eterna, a esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo que camina, el cuerpo que avanza. Pero también Pedro dijo que esta iglesia es piedra viva, a los cuales el Señor depositó en ella la autoridad para vencer, la autoridad para derrocar reinos malignos de las tinieblas. A esta iglesia, piedra viva, el Señor la vistió de autoridad y poder y dominio también en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, esta iglesia, que su cabeza es Cristo, esta es la iglesia a la que tú y yo hoy pertenecemos y nosotros creemos que es la iglesia. Hoy te felicito porque tú perteneces a una parte de esta iglesia universal, que es la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Esta iglesia es parte fundamental también de la iglesia universal y de la iglesia eterna de Cristo Jesús, y que camina en orden, como ejércitos en orden, dice Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Esta iglesia es a la que tú y yo pertenecemos, pero también tenemos que tener cuidado, que esta iglesia es parte también de una sociedad, es parte de un país, es parte también de este mundo. Pero en cuanto a esto, el Estado y la iglesia tienen que tener sus limitantes. La iglesia no debe de interferir en las situaciones del Estado o del gobierno, y el Estado o gobierno no debe de interferir en las situaciones internas de la iglesia. Así como dice la Escritura, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, la iglesia debe de respetar a sus autoridades, al gobierno, y orar por ellos constantemente, para que el Señor pueda dirigir a través de su Espíritu los designios que nuestros gobiernos tengan en nuestro país. La iglesia debe de apoyar a sus gobiernos. La iglesia también debe de participar de lo que el gobierno nos pide que hagamos. Todo esto sin que las leyes, sin que las ideas del gobierno interfieran con lo que es la iglesia santa y sagrada, en sus ideologías cristianas, en lo que el Señor nos ha enseñado en sus preceptos y mandamientos. Cuando el gobierno no interfiera con nuestra fe, con nuestros mandamientos, con lo que el Señor ha plasmado en su iglesia, entonces la iglesia debe de responder afablemente. Pero también, si en un momento determinado el gobierno o el Estado viola o interfiere la fe de Cristo Jesús que ha puesto en su iglesia, la iglesia también debe de conocer hasta dónde puede ella también aceptar o reprobar aquellas situaciones que el gobierno quiera obligarla a también a participar. Por lo tanto, yo te invito a ti que oremos mucho, que clamemos a Dios por nuestras autoridades, por nuestros gobiernos, por nuestro país, en el país donde tú estás, para que podamos vivir en paz, para que la paz de Cristo, la paz de nuestra nación, la paz de nuestras ciudades se mantenga en los valores que Dios ha puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, porque
porque la iglesia del Señor no está en el mundo para contender, no está en el mundo para destruir. La iglesia que el Señor ha dejado en este mundo es para bendecir a un país, es para bendecir a nuestra nación, es para bendecir a nuestro estado, es para bendecir a nuestras comunidades. La iglesia es el Dios a través de la iglesia y místicamente es el cuerpo del mismo Cristo. Entonces, oremos para que cada vez el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda ser bendición a aquellos que nos rodean y a aquellos a los que servimos. Dios esté contigo. Bendigo la iglesia, bendigo a este pueblo y te bendigo a ti en el poderoso nombre de Jesús.